Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, te quiero dar gracias el día de hoy por estar aquí, porque tú estás aquí y entonces yo puedo hacer realidad la misión de darte un mensaje, de darles un mensajito el día de hoy, tal vez una advertencia, tal vez algo que tú necesites responder, bueno, cualquier cosa que te resuene a ti. Entonces, pues si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen, porque yo sé que son muchas las que vienen. Si tú también estás convencido de que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video o comunicarte conmigo a través del WhatsApp. En la descripción de este video está cómo calcular, bueno, también cómo calcular el ascendente y también cómo comunicarse conmigo por el WhatsApp. También te quiero invitar a suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus hadas el día de hoy. Dice, trata a tu cuerpo como el palacio que es. Mira, espectacular, muy preciso este mensaje. Te está diciendo el día de hoy que tu cuerpo es tu templo, el templo de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu. Es el vehículo que tienes tú aquí en este planeta para poder desarrollar todas las actividades que tú quieras, para movilizarte, tus pensamientos, tus manos, tus brazos, todo tu ser, ¿ya? Tus órganos internos, todos son perfectos. Entonces, trátalos como si fueran las niñas de tus ojos, con lo que comes, con lo que consumes, con lo que ves, con lo que escuchas. Cuídate muchísimo, eso es lo que te están diciendo el día de hoy. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero. También recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué siente este personaje, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en esa relación y un consejo de sus guías espirituales ahora con las demás cartas. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial en ese momento, no sé, es una confusión totalmente grande. Es una persona que tiene muchos conflictos en su interior, porque han habido muchas voces, hay muchas personas que le han dicho muchas cosas de ti, no cosas positivas, lamentablemente bastante cosas negativas, y eso ha hecho mella en lo que siente por ti tu persona especial. No te digo que no te quiera o no te haya querido, pero es una persona que en este momento tiene muchas dudas acerca de la relación que lleva contigo en este momento. Tu persona especial espera que tú como que te pellizques y mires a ver bien qué es lo que están haciendo ustedes dos con la relación, qué es lo que estás haciendo tú con tu relación con esta persona. Quiere que tú decidas cierta situación. Tu persona especial te piensa con muchísimos celos. Es una persona que está totalmente celosa. Es una persona que está furiosa en este instante, en este momento. Tienes que tener mucho cuidado con esa situación porque puede ser una persona bastante explosiva, signo Tauro, Virgo o Capricornio podría ser esta persona. ¿Qué les espera a ustedes en un momento, en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad, el rompimiento de la relación de ustedes por una infidelidad de ustedes dos o de alguno de ustedes dos. Van a continuar los problemas, las dificultades, y al parecer tu persona especial como que va a confirmar o tú vas a confirmar cierta infidelidad de tu persona especial. Mira, ustedes podrían solucionar esto que tienen ahora en este momento, en este instante, sin tener que llegar a esta infidelidad, porque cuando salen estas cosas negativas, pues no es para quedarse esperando a darle la razón a la tarotista, no. La cuestión, si a ti te sale este anuncio, es para que tú pongas acción, para que hagas cosas para que esto no suceda. Tal vez la angustia, la ansiedad, la depresión están jugando en contra de ustedes dos, y en lugar de ponerse a ver, ¿cómo le digo?, soluciones para los problemas que ustedes tienen en su relación, están concentrándose más bien en los problemas y dificultades que se les están presentando. Entonces, si quieren salvar la relación de ustedes, a espabilarse y a mirar soluciones, no problemas. Mira, ese entonces me está diciendo que si trabajas realmente en la relación de ustedes, bueno, que sí se puede salir adelante de los problemas y dificultades que ustedes tienen ahora en este instante, pero ya es decisión de ustedes, ¿ya? La decisión es de ustedes. Esto no va a llegar porque sí o porque no, no, van a tener que trabajar ustedes si quieren salvar esta relación. Mira, el tarot egipcio me está diciendo que listo, que ustedes podrían salir adelante de esto, pero que ustedes tendrían que dar borrón y cuenta nueva.
volverse a hacer, ¿ya? Volver a hacer la relación de ustedes, inclusive volverse a conocer, volver a todo, absolutamente todo de cero. Y tú sabes, te dicen que todo huracán tiene un fin, no hay nada eterno en este mundo y todo es una prueba, todo es una iniciación, ya es decisión de cada uno, de cada ser, de cada alma, si la pasa o no la pasa. Si no pasa uno una prueba, pues está condenado a repetirlo. Ya saben que aquella persona que no reconoce su historia, su pasado, está condenada a repetirlo y eso aplica para todo, para países y para personas. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con las personas que están solteritas y solteritas, sin antes invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, mira, te han llegado noticias de algún viejo amor, noticias que tal vez tú no te habías esperado. Tal vez hay un nuevo amor, hay un viejo amor, perdón, hay un viejo amor que es muy posible que vuelva a tu vida. Una persona que con la cual tú tuviste tal vez algo bonito y que la verdad puede estar volviendo a tu vida. Hay cierto, ya por otro lado, hay cierta cuestión legal que se te podría estar presentando, pero que tú la podrías evitar. Estás aún a tiempo de evitar esta cuestión legal que podría estar en tu contra. Bueno, puedes llegar a algún acuerdo con las personas con las cuales puedes estar teniendo cierto problema para que esto no se vaya a algún ámbito legal. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, en cuanto a tu familia va a llegar una buena noticia a tu familia, algo muy, muy bueno. En cuanto a tu economía, sí ten mucho cuidado porque podrías estar teniendo pérdidas de cierto negocio que tú esperas, una desilusión muy grande por esa pérdida de ese negocio, la verdad. Entonces, si tienes un negocio ya en este momento, ponle atención, ya no lo vayas a dejar como solo el negocio, como que él funcione solo, como que arranque solo, no. Ten tu presente, o sea, ten presente que tienes que estar ahí al pie para que las cosas funcionen, bueno, para que no tengas esta cuestión, esta desilusión con este negocio. Esta es una etapa, bueno, la cuestión de ese negocio y todo eso, si tú le pones atención, podría ser solamente una etapa, no podría ser algo permanente y podría salir bien librado de esa situación, pero tienes que prestarle atención, no dejarlo a su suerte. Mira, este angelito me dice, los sueños saben sobre el futuro, acerca de cosas, de dos cosas diferentes. Te habla este angelito acerca de que dentro de los 4 días siguientes está muy pendiente de tus sueños porque vas a recibir un mensaje, una revelación de algo que tal vez tú estás dudando en este momento. Y también me hablan acerca de esos sueños y proyectos que tú tienes, que no los dejes de lado, que no los dejes en el tintero, que sigas adelante con tus sueños y proyectos. Mira, el tarot egipcio me dice que, o sea, te repite otra vez lo que te estoy diciendo, ¿ya? Tienes que ponerle pilas a tus negocios, tienes que ponerle pilas a tus cuestiones económicas y asesorarte o apoyarte en personas que realmente quieran trabajar contigo, personas que realmente sean como tu mano derecha. Y por otro lado, las hadas me están diciendo que te desconectes un rato. Tal vez estás demasiado agobiada o agobiada por cierta dificultad que tienes, tal vez esta cuestión legal que te estoy diciendo que puede estar surgiendo en tu vida, pero es momento de tomar un respiro, de darte un aire, unas horas o un día, unos 2 días, tomar un poco de distancia para despejar la cabeza y poder tomar buenas decisiones. Tal vez estás demasiado abrumado o abrumada y eso no te permite tener claridad para tomar buenas decisiones. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que preguntan en este instante, en este momento, por su economía. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy a ustedes. Saquémoslas todas para no ir a sacar conclusiones aceleradas, apresuradas. Mira, te están invitando las cartas a ser prudentes. Tienes que ser bastante prudentes. Eres una persona que tiene mucha claridad mental para poder tomar buenas decisiones con respecto a su economía. Una persona de liderazgo que tiene experiencia en lo que está haciendo. Dicen las cartas también que se van a cumplir tus sueños y deseos que tienes con respecto a tu economía, a tu negocio, tal vez alguna inversión que tú tienes o tienes en mente
que sí se van a cumplir, pero te tienes que ir despacio. Te tienes que ir despacio y hacer acopio de tu experiencia. Los angelitos te dicen, en tus viajes te encontrarás. Mira, tal vez va a ser una cuestión de algún viaje, algún día que te vas a ir tú, no sé si será algún viaje de negocio, alguna cuestión, te vas a dar cuenta de algo, te vas a dar cuenta de algo de tal vez de que si es el lugar donde tú debes estar, si es el negocio, si es eso que tú siempre has soñado, lo que estás haciendo en este momento, va a haber como vas a tener como una catarsis y no va a ser solamente con relación a tu economía, sino con relación a tu vida en general. Bueno, el tarot egipcio, por otro lado, me está diciendo que lo que estás viviendo en este momento es parte de tu aprendizaje, que no lo des por desechado, que, ¿cómo te digo? Que no maldigas o te sientas como tan mal por lo que tal vez te está sucediendo en este momento. No, no, es parte de tu crecimiento y ya vas a saber que en un futuro vas a decir, bueno, esta situación me sucedió porque necesitaba aprender esto para esta oportunidad maravillosa que se te va a presentar. Mira, las hadas te dicen que no es tiempo de curación, no de guerra. Bueno, problema, dificultad que se te esté presentando a ti, mi querido amigo y amiga, no es tiempo para que contiendas con esas personas o por esa situación. Lleva las cosas con calma, de una manera conciliadora y verás que de esa forma vas a poder solucionar mejor el problema, dificultad que se te pueda presentar o que se te esté presentando en este momento con relación a tu economía. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.